Hola, buenos días. Soy Inmaculada López y voy a presentar qué es lo que tenemos que hacer en relación a la propuesta pedagógica que tenemos que presentar los profesores ahora antes del inicio de curso y qué apartados tiene y también una plantilla que se puede emplear para poder esbozar cada uno esta primera propuesta antes del inicio de curso. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque no es mi especialidad el diseño curricular. Soy un compañero más, pero sí que puedo proporcionar unas primeras directrices para poder hacerlo con más facilidad. Pues siempre la formación que hemos recibido como profesores y especialmente en secundaria quizás no se ajusta en su totalidad a la labor docente y también pues bueno, en el día a día tenemos muchos frentes a los que dar respuesta también en el aula y cada vez las aulas son más diversas y también, bueno, pues el último elemento que quizás nos está proporcionando más estrés es las leyes educativas que van cambiando y nos necesitamos ajustarnos a las nuevas demandas con bastante agilidad. No obstante, bueno, pues supongo que a nadie le gustaría que le operara un médico del siglo XIX, pues lo mismo. Creo que nuestra labor también está en intentar ser buenos profesionales y ahora presentaré de manera fácil y clara cuáles son los pasos que debemos seguir para realizar la propuesta pedagógica y también pues se pueden utilizar como una plantilla para poder ir rellenando cada uno de los apartados. En primer lugar, bueno, pues aquí está la resolución del 12 de junio del 22, donde nos dice que cada departamento debe presentar su propuesta pedagógica para cada asignatura y para cada nivel. Y entonces, bueno, como podéis ver aquí, tampoco es que quede claro exactamente cuáles son los apartados que debe contener. Pues en un primer lugar dice que debe reflexionar de manera compartida sobre el sentido de las actuaciones, la coherencia de las propuestas, la adecuación de la organización y la selección de materiales, además de concretar los elementos del currículo necesarios para planificar la acción educativa, los instrumentos de recogida y registro de información y la respuesta educativa para la inclusión. Sin embargo, después dice que la propuesta incluirá al menos los siguientes elementos, y estos son la concreción de las competencias específicas del ciclo o curso en cuestión, la selección de los saberes básicos necesarios para adquirir y desarrollar las competencias específicas y la concreción de los criterios de evaluación de las competencias específicas. Dicho esto, vamos a ver exactamente qué debemos incluir en cada apartado. En primer lugar, hay que decir que esto es una propuesta a priori. A priori quiere decir que todavía no tenemos desarrolladas las unidades didácticas que van a conformar las situaciones de aprendizaje para cada materia y curso. Por tanto, cada docente debe ajustar su programación a su estilo docente, a las circunstancias del aula, a la realidad del alumnado y debe enriquecer así los mínimos establecidos por el currículum. Esto, en principio, todavía no lo hemos hecho. Por tanto, cuando aquí nos pide estos datos, realmente los vamos a rellenar, pero sin tener en consideración esta peculiaridad. Por tanto, va a estar incompleta. Va a ser una propuesta pedagógica a priori. Lo primero que debemos determinar es la materia y el curso al que va dirigido nuestra propuesta. Después, el primer apartado que comentaba es hacer una reflexión compartida sobre el sentido de las actuaciones. Aquí podemos simplemente comentar la necesidad de impartir dicha asignatura, las metodologías que vamos a emplear, las actividades complementarias y cualquier otro aspecto que consideremos bueno, que puede resultar interesante para entregar a la inspección educativa. Después, debemos hacer una reflexión compartida sobre la coherencia de las propuestas que vamos a ofrecer al alumnado. Entonces, pues aquí vamos a citar cuáles van a ser, en principio, las situaciones de aprendizaje que vamos a ofrecer. También las metodologías, las técnicas de evaluación y si se considera cualquier otro aspecto importante de cara a la asignatura que vamos a impartir. Esto sí, la adecuación de la organización. Aquí, pues, ¿cómo vamos a distribuir estas situaciones de aprendizaje? Las situaciones de aprendizaje lo vamos a ver posteriormente en otro vídeo o en otra sesión. Pero las situaciones de aprendizaje son las antiguas unidades didácticas que deben tener un carácter
esencialmente competencial, donde el alumno siempre tenga que aplicar todo aquello que va aprendiendo en un entorno significativo, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a citar pues, cómo lo vamos a distribuir por trimestres. Después, la selección de los materiales. Y aquí yo no lo voy a leer todo, pero sí que este texto se puede utilizar precisamente para desarrollar esta sección. Entonces, pues aquí nos referimos a los libros de texto, los dosieres de aprendizaje que puede diseñar el profesor, las tecnologías. Y aquí sí que va a ser importante dejar claro que todos estos materiales van a ser materiales que van a tener en cuenta el respecto a los principios, valores, libertades, derechos y bueno, pues todo este material sí que podemos y debemos contemplar que efectivamente está respetando todos estos principios. Después también, creo que se corta, pero debemos decir que asimismo se deben contemplar que los materiales didácticos y los instrumentos de evaluación promueven la implicación y el compromiso del alumnado. Por tanto, pues van a ser materiales en los que los alumnos van a trabajar de una manera competencial y se van a implicar en la asignatura. El siguiente apartado que deberíamos incluir es la concreción de los elementos del currículo necesarios para planificar la acción educativa. ¿Qué ocurre aquí? Que esto no podemos tenerlo hasta que no personalicemos nuestras concreciones curriculares en nuestras unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. Entonces, pues simplemente podemos comentar lo que aquí vemos, que citamos que, pues sí, nuestra programación, cuando la tengamos desarrollada, va a incluir los siguientes elementos. La concreción de los instrumentos de recogida de evidencias y registro de información. Aquí podemos citar cuáles son los instrumentos de recogida que vamos a emplear. Podemos emplear rúbricas, escalas de valoración, listas de control, dianas de evaluación, cuaderno de observaciones cualitativas del profesor que va recopilando todas estas informaciones, también el juicio de expertos. Podemos dedicar otra sesión, si acaso, en conocer cuáles son todas estas herramientas y cómo se diseñan, puesto que si diseñas una es bastante fácil diseñar el resto. También debemos incluir aquí en este apartado los criterios de calificación. Después tenemos la concreción de la respuesta educativa para la inclusión, muy importante, detallar cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado a nivel grupal y también a nivel individual. Después tenemos la concreción de las competencias específicas en el ciclo o curso en cuestión. Por tanto, aquí podemos copiar y pegar y modificar o seleccionar la propuesta que viene ya hecha en la tabla de cruces que tenemos en el doc en la asignatura correspondiente en el apartado número 3. Entonces, aquí tenemos las conexiones de las competencias específicas entre sí con las competencias de otras materias, con las competencias clave, etc. Estaríamos hablando del subapartado 3.3. Podemos ver aquí un ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos una propuesta que nos han hecho de cómo estas competencias específicas se relacionan con las competencias clave. El siguiente apartado se trata de la selección de los saberes básicos necesarios para adquirir y desarrollar las competencias específicas. Aquí podemos otra vez copiar y pegar o pegar y seleccionar o marcar las tablas que vienen ya hechas también en el diario oficial en la asignatura correspondiente en el apartado 4, donde vienen por ciclos y nosotros marcaremos o seleccionaremos cuáles hemos acordado para cada uno de los cursos. Aquí tenemos también un ejemplo de este cuadrado que tenemos aquí en el apartado 4.2. Después tenemos la concreción de los criterios de evaluación de las competencias específicas. Aquí podemos otra vez copiar y pegar y después seleccionar o marcar las tablas que vienen ya hechas en el diario oficial en la asignatura correspondiente, en este caso en el apartado número 6, donde vienen por ciclos y otra vez nosotros vamos a seleccionar cuáles vamos a emplear para cada curso. Aquí tenemos un ejemplo
Y lo mismo, vamos a intentar seleccionar cuáles vamos a utilizar en cada curso. Por tanto, hemos terminado con la presentación y ahora os puedo enseñar un ejemplo de la plantilla que tenemos aquí y que podríamos emplear. Como podéis ver, pues simplemente sería poner la materia del curso, los apartados que hemos comentado y como podéis ver, los 3 últimos apartados están marcados en color gris. ¿Por qué? Porque estos son los que han comentado que debemos al menos incluir en nuestra propuesta pedagógica. Se trataría de la concreción de las competencias específicas en cada ciclo o curso en cuestión, la selección de los saberes básicos necesarios para adquirir y desarrollar las competencias específicas y la concreción de los criterios de evaluación de las competencias específicas. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya servido este vídeo para poder realizar vuestras propuestas pedagógicas por asignaturas o por departamentos.